Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Observatorio 360. Hoy tenemos unos temas a veces que quizás se salgan un poco de lo común, de los temas que normalmente tratamos los dominicanos en el día a día. Queremos analizar cuáles han sido los cambios en el sistema internacional que han permitido una especie de cambio en el balance de la ecuación de poder mundial, cuáles son los nuevos actores en el ámbito económico, político, militar, y cuáles pueden ser las incidencias que podría esto generar en lo que son los cambios para la República Dominicana en materia de política interna, política exterior, y en los cambios también que podría generar en las relaciones intrarregionales, Centroamérica, en las relaciones hemisféricas, América Latina, con el resto del mundo. Señores, tenemos con nosotros a un especialista, el licenciado Daniel Pou, quien es politólogo, además experto en defensa de la Flaxo, de la Universidad... de la Facultad Latinoamericana. Sí, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que correcto, es la Flaxo, y también de Madrid, de la Complutense. Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Pou. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, analizando estos temas en materia de política internacional. Muchas gracias, señora Capellán, por su invitación. Ay. Empezamos mal. No, señora Capellán. Dejémoslo ahí. Nada, es un programa que me resulta grato participar en él, porque es un programa donde todas las ediciones que he visto veo que se tratan temas de importancia y sobre todo con mucho rigor científico, que es lo fundamental en estos momentos. Así es. A mí me gustaría, Pou, que a manera introductoria nosotros podamos analizar un poquito cuáles han sido los elementos de continuidad y cambio en el sistema internacional que han permitido la entrada y salida de unas y otras naciones de lo que son los grandes decisores de lo que pasa en el sistema internacional. Yo recuerdo que entre mediados y finales de la década de los 90, Lester Solow, en su obra que en inglés se titulaba Face to Face, la guerra del siglo XXI, hablaba del fin de ese esquema bipolar hacia un esquema multipolar en donde íbamos a tener enfrentado tanto en ámbito económico, político como militar a los Estados Unidos, a la Unión Europea con Alemania a la cabeza y a los países del Asia-Pacífico. John Naisbitt, que era también un especialista, futurólogo, hablaba de la emergencia de China debido al crecimiento económico que traía sostenido durante tantos años y el poder que iba a ejercer a nivel mundial. Con el tiempo hemos visto que se han ido cumpliendo las predicciones. Sí, las predicciones de los especialistas en materia de política internacional, pero ahora vemos un giro, especialmente con el auge del grupo de países, los BRICS, que son Brasil, Rusia, la India, China, también está Sudáfrica, y el poder mundial que tienen esos países porque concentran la mayor población del planeta. Tenemos también a Brasil y estamos mirando un escenario en donde se está hablando de la creación de un banco asiático para el desarrollo de la infraestructura y las inversiones con un capital de 100.000 millones de dólares. Y vemos países importantes, inclusive de Europa, que ya empiezan a mirar hacia allá. Y vemos una China que hoy es la mayor inversionista en América Latina, inclusive invierte en nuestros países mucho más que el BID y el Banco Mundial, por lo menos lo que fue el año 2004. Me gustaría, después de haber hecho esta introducción, analizar con usted el fenómeno y todo esto y cómo de ahí nos vamos a lo que mi profesor, don Gustavo Lagos Matos, que fue profesor en la Universidad de Chile, fue ministro del gobierno de Eduardo Frei, no Ruiz Tagle, sino el padre. El padre. Exactamente. Don Gustavo Lagos lamentablemente falleció en el año 2003, recuerdo fue mi profesor de Relaciones Internacionales, escribió varios libros muy interesantes que inclusive hoy ya son, desde hace tiempo, son libros de texto en universidades norteamericanas y él hablaba
de lo que eran las patologías del sistema internacional, al referirse a las guerrillas, el terrorismo, el narcotráfico, y cómo estos elementos están trayendo cambios y una carrera armamentista en todos nuestros países, y América Latina, especialmente Centroamérica, no se está quedando atrás. Eso sería algo interesante que quisiera que analizáramos hoy. Sí. Mire, Wendy, usted me está planteando un desafío muy ambicioso, ¿verdad? Porque ¿Qué va? Yo confío en usted, yo apuesto a usted. Usted confía en usted, pero el entramado de situaciones que se producen hoy en día en el escenario internacional, que a veces parecen hasta contradictorias, y parecen contradictorias porque estamos, sobre todo la gente de mi generación, no la suya, porque usted es muy joven, estábamos educados a hacer un análisis del contexto internacional enfocado en la tradición bipolaridad, que era lo que producía realmente los movimientos y el traslado de los centros de poder a nivel mundial. Hoy en día, como cuando teníamos Estados Unidos, la Unión Soviética, y hoy sí, resurge Rusia como un actor importante. Sí, correcto. Y China, que nunca se pensó que iba a ocupar un papel de tanta preponderancia, a punto de que hoy en día es prácticamente la dueña de casi todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, la estabilidad económica de Estados Unidos está en manos de China. El mayor prestamista de los Estados Unidos. O sea, que la deuda de Estados Unidos, su mayor acreedor es China. Así es. ¿Verdad? O sea, el mundo realmente es un dominó que se barajó y donde las principales piezas llegaron a destinos impensables, sobre todo en ese lapsus de tiempo que va desde el año 85 hasta el 2000. Sí. Donde empieza ya en el 2000 a definirse ciertos escenarios. O sea, empiezan a hacer presencia en el escenario internacional los nuevos actores del BRIC. Ya la India con un empuje, no tan solo en crecimiento económico, sino en captación de transferencia de tecnología. Y hoy en día la India es un puntal importante en lo que es la creación de tecnología a nivel mundial. Lo mismo encontramos por el otro lado a China, uno de los países más poblados de la Tierra, que empieza a democratizar un modelo socialista que era un poco endogámico, que no lograba desarrollarse, tampoco lograba crecer, pero pacta con Occidente, sobre todo con aquellas potencias de Occidente que necesitaban producción a gran escala, sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías, y se convierte en el principal receptor de todos los descubrimientos y todas las creaciones en el área tecnológica. Y peleó su ingreso a la OMC, y eso a nosotros nos costó mucho, porque se nos fueron las inversiones con el fin del acuerdo multifibra, de las inversiones que venían a la zona franca textiles, se fueron a China. Gracias a Dios, con el crecimiento económico que está teniendo China PO, muchas de esas inversiones empiezan a regresar ahora. ¿Por qué? Porque hay una clase media emergente de 300 millones de chinos que ahora requieren otros salarios, muchos requerimientos de la misma industria interna, y esa mano de obra está migrando hacia la misma industria interna, y como le está costando más con las cantidades de nuevas medidas ambientales, esas inversiones vienen hacia acá. Correcto, o sea, el incremento de los niveles de vida de la población china empiezan a hacer que se esfume ese ejército disponible de mano de obra barata, como los que tenemos en países como el nuestro, y entonces pues esas empresas, claro, están buscando el territorio más propicio para hacer más rentables sus inversiones. Yo soy politólogo, a veces tengo cierta timidez para entrar en determinados detalles de temas macroeconómicos, porque sé que el tema de la macroeconomía no es la simple consigna de mover arriba para el boroneo abajo. Eso gráficamente se oye muy bien, pero en la economía internacional eso no funciona de esa manera. Pero bien, dentro de ese contexto internacional hay elementos que son importantes que hay que señalar, y es que hay que inventar una nueva manera de pensar el mundo en términos de sus relaciones de poder y en términos de sus relaciones económicas, y también en términos del flujo de los capitales. O sea,
Se rompen todos los esquemas, se rompen todos los parámetros, no hay una concentración de poder bipolar, ni económica, ni políticamente, a pesar de la gran hegemonía que tienen aún los Estados Unidos en determinadas regiones del planeta y su ascendencia sobre temas que están centrados en la presencia aún de la OTAN en Europa, que todavía sigue constituyendo uno de los vínculos más fuertes entre el centro de Europa y los Estados Unidos, pero no hay que dejar de reconocer que hay hechos que son hitos y que empiezan a darle una nueva configuración geopolíticamente al mundo. Uno de los primeros hechos que se sucede en ese sentido es la invasión que hace Saddam Hussein. Cuando Saddam Hussein decide invadir a sus vecinos, ¿recuerda? Año 1991, sí, claro. Sí, en ese momento yo me encontraba en Europa, recién llegado estaba. Bueno, eso constituyó un desafío al equilibrio a nivel mundial que existía hasta ese momento, o por lo menos la concepción de equilibrio. Y esa situación marcó un antes y un después, sobre todo en lo que significaría la geopolítica de esa zona de Oriente, que es Medio Oriente, ¿verdad? Yo recuerdo que se produjeron muchísimos documentos de análisis sobre esa situación. Todos sabemos, intervino Estados Unidos, obligó a Saddam a replegarse a sus territorios, ¿verdad? La antigua Mesopotamia, pero siempre quedó un hilo colgando sobre los planes norteamericanos en esa zona. ¿Por qué? Porque había un tema que era sumamente importante. Para los Estados Unidos, esa zona empezaba a tener vital importancia. Y empezaba a tener vital importancia porque existían planes, sobre todo planes donde Alemania, la poderosa Alemania, estaba haciendo estudios para invertir en gasoductos que fueran desde Irak, pasando por el sur de Turquía hasta Europa. Eso significaba que el mercado del gas empezaba a tomar una nueva reconfiguración y a romper con ciertos esquemas de dependencia tradicional que tenía Europa. Bueno, yo recuerdo que a raíz ya más adelante del derrocamiento de Saddam Hussein, se produjo un documento de una institución muy famosa en Estados Unidos que se llama Rand Corporation. Esa institución, su trabajo fundamental siempre ha sido diseñar guerras para el Pentágono. ¿Ah, sí? Sí. Ese documento recuerdo yo que estuvo en la web como unas 36 horas. Yo logré imprimirlo y se lo prestó un amigo que nunca jamás me lo devolvió, donde hablaba de que Estados Unidos tenía que buscar una alianza con los sectores más opuestos a Saddam Hussein dentro de lo que era su propia nación, que eran sobre todo los grupos hachemitas, y hacer una alianza que le permitiera localizarle un territorio al sur de Turquía, al norte de Irak, a los kurdos. Los kurdos siempre fueron tradicionalmente aliados de Estados Unidos en ese sentido, porque la República Kurda ocupaba una franja inhóspita de terreno, sin agua, sin recursos, en el sur de Turquía, entre el sur de Turquía y el norte de Irak, y que los Estados Unidos contaban con ellos. Pero nunca contaron los Estados Unidos con que los elementos antropológicos de ese contexto, porque los problemas que tienen los estrategas a veces norteamericanos que quieren realizar guerras con esquemas occidentales en lugares que no son occidentales. A mí me gustaría, Paul, sí, después de la pausa comercial que vamos a tener ahora, que toquemos un poquitito para explicarle a la gente qué pasó con el Kurdistán. Sí. Vámonos y volvemos en breve.
Bien, para mí uno de las principales atrocidades en materia de lo que es destruir un país se ha cometido con el Kurdistán. Lo han absorbido todos sus vecinos. Lo pulverizaron. Lo pulverizaron. Es como cuando usted agarra un mapa y como si fuera una hoja de papel, se lo reparten en pedazos y cada quien toma lo que le corresponde. Y peor aún, le prohíben a los kurdos hablar su idioma, las mujeres con limitaciones inclusive de no poder transmitir los elementos culturales. Fue una atrocidad lo que se cometió. Es como repartirse un botín, pero de una manera muy grosera, sí. Y que la comunidad internacional como que fue al final indiferente a eso. Bueno, hubo un acuerdo que luego nunca se cumplió, porque hay que decirle a los amigos televidentes que el Kurdistán no era tan solo una nación, era una etnia. Claro. Porque ese es el tema fundamental que a veces no han entendido los estrategas de Occidente. Sí. Y es que esas naciones que se le trazaron fronteras producto de las diferentes invasiones occidentales. Y acuerdos de reparto. Y acuerdos de reparto, son etnias, o sea, son grupos étnicos con sus características, sus idiomas, vínculos históricos, y son etnias incluso más antiguas que las propias etnias europeas. Así es. Y entonces, lamentablemente en el Kurdistán, que es un pueblo admirable, porque hoy en día al Estado Islámico quien más le ha infringido bajas justamente son los kurdos, que están peleando en la parte norte de Irak para reducir la hegemonía militar que tiene el Estado Islámico en Irak, que hoy en día es prácticamente el Estado iraquí, después de la salida de las tropas norteamericanas, se ha convertido en un Estado fallido. Creo que desde 1927 fue que vino más ese reparto. Sí, ese reparto que como creo que te comenté en un momento, en 1930 hubo un acuerdo para reconocerle parte de su territorio, y lo que le asignaron fue una franja de roca y arena. Irán, Irak, Turquía, todo el mundo se lo repartió. En el sur de Turquía. Bueno, hay un detalle que es muy importante y que poca gente le dio la relevancia que tenía, que cuando Estados Unidos decide invadir a Irak y capturar a Saddam Hussein, inmediatamente los turcos, sabiendo que los kurdos contaban con un cierto apoyo de los norteamericanos y una cierta simpatía, inmediatamente avanzaron la mitad de su ejército hacia la frontera con el Kurdistán. ¿Por qué? Porque querían evitar que los Estados Unidos fueran a apoyar a los kurdos para tomar parte del territorio turco. O sea, es una convulsión que hay por el tema es la consecuencia de haber desintegrado naciones con identidades culturales, naciones milenarias, con culturas milenarias arraigadas en un territorio. Y hoy en día, incluso, uno de los problemas que tiene Irak es cómo hacer coexistir a los iraquíes, porque mucha gente no sabe que en Irak hay suníes y chiitas, donde los suníes son el 40% de la población y los chiitas son el 60%. Pero ¿qué pasa? Que los suníes son la etnia que representa la élite de Irak. Es la etnia que más nivel académico tiene, es la etnia que más tradición incluso podríamos decir, de cohabitar con conceptos democráticos y de tolerancia. Y la menos ortodoxa. La menos ortodoxa. Y por eso, cuando se elimina a Saddam Hussein, resulta que Estados Unidos rompió el personaje que creaba el equilibrio en la zona, unificaba. Así es, porque a pesar de que Saddam Hussein era chiita, oye, cómo son las cosas de la vida, pero era un hombre que se había formado en las luchas populares y conocía realmente la necesidad que tenían los iraquíes para conservar su estado, la necesidad que tenían de estar unificados. Y Saddam Hussein logró imponer el equilibrio en la zona. Los Estados Unidos vienen y sacan el elemento de la cohesión que es Saddam Hussein, y entonces hoy en día prácticamente Irak es un estado fallido.
y abandonado también por los norteamericanos. Me recordó la Yugoslavia de Tito. Correcto, correcto, sí, lo mismo, sí. O sea, lo mismo. Hay momentos en que esos regímenes autoritarios son regímenes que son los únicos capaces de mantener la cohesión nacional. Así es, Sobre todo en lo que se respeta en zonas del mundo donde las etnias tienen un peso determinante porque son etnias que tienen su idioma, sus costumbres, sus propias religiones, y hacerlos cohabitar en el mismo espacio, pues eso requiere un gran esfuerzo. Entonces, a partir de ahí empieza realmente esa zona, que es la zona donde más reservas de petróleo hay a nivel mundial. Se calcula que prácticamente en esa zona está el 40% de las reservas de petróleo a nivel mundial. Entonces, a partir de ese momento empieza la lucha por la hegemonía. Hoy en día, y me voy a concentrar en esta región porque es sumamente importante para explicar ciertas situaciones que se producen en los mercados internacionales de los derivados del petróleo. Hoy en día prácticamente la pugna en la región por el liderazgo la sostienen Irán y Arabia Saudí. Y que con la muerte del rey de Arabia Saudita, muchos se quedaron esperando que quizás pudieran venir cambios que al final no se produjeron. Sí. Y todo lo contrario, Arabia Saudita, con tal de mantener sus clientes que le compran petróleo, no decide, a pesar de las presiones de la OPEP, no decide bajar sus niveles de producción para aumentar, para presionar el precio al alza del precio del petróleo. O sea, que ahí en ese sentido Arabia Saudita como que hizo tienda aparte y dijo, mis intereses primero, mis clientes los preservo, y eso es una de las razones por las cuales, tenemos el petróleo hoy más barato, sí. Además del sistema del... Sí, pero hay algo también interesante que está sucediendo en esa zona, que muchos analistas no lo han tomado en cuenta, pero que sí son sumamente importantes. Por ejemplo, el tema del armamentismo, cómo está creciendo el armamentismo en la zona. Hay que saber que en el año 2013 los Emiratos Árabes ocupan el 4º lugar a nivel mundial en compra de armas. Y que a pesar de que había esta repartición de equilibrio de poder, Rusia, que en este sentido viene siendo como el heredero de la Unión Soviética, y Estados Unidos están acaparando el 48% de las exportaciones mundiales y venta de armamento pesado y de todo tipo. Y luego de los Emiratos Árabes está Arabia Saudí. Los Emiratos Árabes le han comprado armas que son inútiles en el terreno a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Excedentes de armas. ¿Por qué? Porque los Emiratos le compran a los Estados Unidos previendo la posibilidad de tener que recurrir a Estados Unidos para neutralizar a Estados Unidos, para que Estados Unidos no vaya a permitir que una alianza de Estados Unidos con Irán los desplace a ellos dentro del liderazgo de la zona. Hay un acercamiento de Turquía con China y países de Asia. ¿Cree usted que eso puede amenazar un poquito las relaciones con la OTAN? Porque Turquía juega un rol estratégico. Claro. Turquía es... Por eso lo hace miembro de la OTAN. Para tener una base de operaciones ahí en esa zona. Turquía tiene prácticamente la entrada. Es como el centro de operaciones logísticas. Logístico, correcto. Sí, indiscutiblemente. Lo que pasa está que en política a veces hay que saber diferenciar dónde empieza lo político y dónde termina lo económico. Así es. O sea, el sobredeterminismo económico a veces no sirve para correlacionar los desplazamientos que se dan en las relaciones de poder. Y eso en geopolítica tiene mucha importancia. Entonces, en esta zona yo creo que hay, por el momento, unas políticas de conveniencia, porque imagínate, prever que Irán pueda hacer una alianza estratégica con Estados Unidos, sobre todo... Eso es insólito. Nunca se pensó. Pero claro, la Casa Blanca con Irán. Pero claro, Irán está apostando en contra del Estado Islámico, tanto así que ya no tan solo le suple a los iraquíes
no tan solo le suple armamento, le está supliendo tropas élites de la Guardia Revolucionaria. Y me recuerda un momento en que cuando Estados Unidos tenía los temores por la estrategia de Irán, de enriquecimiento de uranio, con temor a que estuvieran fabricando bombas atómicas, que todos sabemos cómo se maneja esto, claro. Estados Unidos se acercaba a China como una forma de buscar un interlocutor. Además, ¿verdad?, de las relaciones con Corea, pero Irán ahora sentarse directamente con Estados Unidos. Bueno, una pero cuestión que uno nunca se habría imaginado. Pero Wendy, es que Irán sabe que una cosa que es prioridad 1A, tanto para los Estados Unidos como para los estados de la Unión Europea, y es que tiene que fluir el gas y los derivados del petróleo. O sea, eso es inevitable. Eso es el punto de prioridad 1A. Tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos en este momento le conviene el fortalecimiento de Irán. Incluso darle ciertas riendas sueltas para que sea Irán que resuelva el problema del Estado Islámico, que está causando problemas serios en la zona, porque el Estado Islámico prácticamente ha tomado gran parte, la mitad del territorio iraquí, aún sobre todo en el norte, porque las tropas del Estado Islámico no tienen la capacidad de volumen de fuego ni la consistencia militar para avanzar hacia el sur. Y no se teme que luego se convierta Irán en el Osama Bin Laden, que una vez ayudó a Estados Unidos y que de repente se convirtió en el principal enemigo. No, bueno, no. Aunque la coyuntura dice otra cosa, después hay que ver. Aunque los Estados Unidos tienen mucho que ver en eso del Estado Islámico, porque en inicios de donde surge el núcleo del Estado Islámico, es parte de la propia resistencia que se creó para enfrentar a Saddam Hussein desde dentro. Así es. Apoyada por Estados Unidos. Fue una gran metida de parte del derrocamiento de Saddam Estados Hussein. Unidos vive creando monstruos que luego le quieren comer las entrañas a Occidente. Sí, así mismo. O sea, se le convierte en su porque propio es una enemigo. política errática que tiene Estados Unidos en términos de establecer alianzas, porque es una visión muy cortoplacista y muy coyuntural. Osama Bin Laden fue una creación de Estados Unidos. Así es, claro. Y hoy en día el Estado Islámico es otra creación de Estados Unidos. Y ahora tienen que aliarse con Irán para enfrentar... Ahora tienen que aliarse con Irán, sí, su gran oponente en la zona. Así mismo. Adversario a sus aliados de los Emiratos Árabes y a la propia Arabia Saudí. Mira, vamos a hacer una pausa porque me gustaría que tocáramos, Pou, el tema de la carrera armamentista que estamos viendo en los países de América Latina, especialmente en Centroamérica, bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico y la transnacionalización del crimen. Bien, señores, estamos de regreso. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, @observatorio360, @Wendy_Capellán. Estamos con Daniel Pou y queremos analizar lo que es el auge de esta carrera armamentista en la que nos estamos involucrando los países de Occidente, especialmente los países de América Latina y Centroamérica, bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico, con el crimen transnacional. Sí. Vamos a hablar de esto. Bueno, un tema poco tratado, que poca gente lo asume dentro del análisis el contexto latinoamericano, pero es un tema que merece toda la atención posible. Y su incidencia también en República Dominicana, porque en la medida en que uno ve lo que va pasando en la región, en América Latina, Centroamérica, eso también traza un poquito una pauta, aunque entre ellos siempre hay esas amenazas de los países centroamericanos, siempre hay esos temores de que se piensa que es una estrategia de armarse para quizás agredir al vecino. Sí. En el caso de República Dominicana nunca hemos tenido esos temores con nuestro vecino Haití,
pero sí eso tiene repercusiones y ahí está lo de la compra de los supertucanos. Vamos Sí. a analizar lo que ha estado pasando en América Latina. Bueno, en América Latina ha habido una tendencia armamentista importante. Hay que saber que Venezuela es el principal importador de armas en toda América Latina. El ejército venezolano, sobre todo al momento en que Hugo Chávez empieza su gestión como presidente de la República, el ejército venezolano sufre una transformación dentro de lo que es el aspecto doctrinal. Y como el aspecto doctrinal se sustenta también en la conformación del armamento, pues el ejército venezolano empieza a cambiar su doctrina y sobre todo, consone con esa transformación de la doctrina, viene el cambio de armamento. El ejército venezolano ha hecho compras importantísimas a la Unión Soviética de aviones MiG, baterías de misiles antiaéreos y de fusilería, artillería de mano. Eso ha significado en términos económicos cifras que yo no me atrevo a precisar porque hay muchas especulaciones, pero son cifras importantísimas dentro de lo que es el presupuesto de Venezuela. Y sobre todo el tipo de armamento que se ha comprado. Y que lo están exhibiendo esta semana a raíz del decreto del presidente Obama. Correcto. De hecho, creo que ayer mismo se hizo en Miranda una exhibición tremenda de intercepción aérea. Así es. Donde el jefe del mando superior del ejército venezolano dice que la efectividad de su cortina aérea para impedir cualquier ataque de una aviación enemiga es de 90%. Wow. En todo un ejercicio táctico. Un escudo antiaéreo. Sí, un escudo antiaéreo, un ejercicio táctico que se hizo con vectores móviles en términos reales. ¿Y en Centroamérica? En Centroamérica nos encontramos frente a una situación. Primero, todos sabemos que Centroamérica es el principal corredor de lo que es el movimiento del crimen organizado para llevar sobre todo cocaína desde Colombia. Desde Sudamérica hasta Norteamérica. Hasta Norteamérica. Con excepción de Panamá y Nicaragua. Bueno, pero bien, Panamá ha mantenido su proyecto de ampliación de las fuerzas de seguridad, pero Nicaragua ha empezado a comprar helicópteros de ofensiva aérea, lo cual ha hecho que Costa Rica, que tiene un conflicto limítrofe con Nicaragua, se sienta amenazado. Por el Golfo de Fonseca. En el Golfo de Fonseca. Bueno, y inclusive ellos parece que se estuvieron quejando ante la Casa Blanca. Sí, ellos se quejaron ante la Casa Blanca y creo que van a llevar eso a la SICA. A la SICA, correcto. Sí, a la Secretaría de Integración Centroamericana. Correcto, porque ustedes saben que Costa Rica no tiene ejército, tiene una policía muy bien armada, con helicópteros. Pero gastan mucho dinero en esa policía y en armamento. Gastan mucho dinero en seguridad, sobre todo que en Costa Rica, y es uno de los factores que dio una imagen de fracaso en el gobierno de nuestra amiga Laura Chinchilla, porque participé con ella en Flatso en muchísimos eventos antes de ser presidenta de Costa Rica. Ella estuvo aquí en República Dominicana varias veces. Eso es lo bueno de los académicos. Que luego a los amigos resultan ser presidentes. Exacto, que hay escenarios para codearse con todo y después dice, bueno, este era mi profesor. Este era mi compañero. Colega, éramos investigadores. Claro, claro. Aquí en República Dominicana los académicos no llegan muy lejos, así es. Lamentablemente. Bueno, entonces, salvo el doctor Leonel Fernández, que sí fue un profesor de larga data de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero bien, el asunto está que el proceso armamentista empieza a incrementarse en Centroamérica. Guatemala inicia una licitación de aviones Super Tucano con Embraer, la empresa que nos suplió a nosotros los aviones Super Tucanos, y lamentablemente... que lo habían parado esa compra y después la reactivaron. No, esa compra realmente se hizo la licitación y luego de hacerse la licitación y crearse un compromiso ya cerrado entre el Estado de Guatemala y la empresa Embraer, se
produce un escándalo porque la empresa Embraer había sobrevalorado los aviones Tucano. Algo, si es similar con lo nuestro, no es de extrañar. Y en Estados Unidos hoy en día hay abierta una investigación sobre la empresa Embraer porque ellos tienen sus plantas en Estados Unidos y creo que operan en cierta medida asociado a capital norteamericano, y entonces el Estado de Guatemala ha suspendido la compra de los aviones. Pero el Estado de Guatemala sí tiene planes con mira a incrementar su potencial bélico, sobre todo enfocado a tratar de disuadir los embates de lo que es el crimen transnacional. Pero por el otro lado nos encontramos con un caso que sí ya resulta preocupante. Honduras. Honduras siempre ha sido el mejor armado porque la misma Casa Blanca le suministraba armamento hace décadas le ha suministrado, y es el más fuerte de la región en materia de armas. Pero también el caso de Honduras es un tema que empieza a preocupar. Ya en Honduras se acaba de promulgar una ley para militarizar la policía. O sea, eso está enfocado dentro de una perspectiva que indiscutiblemente hace sentir amenazado al vecino. Hace sentir, pero también hay otro problema, y es que con esa militarización de la policía, Honduras pretende llevar el mismo esquema de combate al crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, que México. Los expertos internacionales le han pedido a Honduras que revise esa decisión, porque es que ese modelo no ha dado resultado en ningún país de la región. En México, que es el gran modelo, que es el espejo donde se puede mirar la región latinoamericana por completo, tenemos un modelo que nos dice de una manera bastante clara que la militarización en la lucha contra el narcotráfico es una excusa para consolidar grupos hegemónicos dentro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que a final de cuentas terminan pactando con el crimen organizado para obtener beneficios. Yo también lo creo así. Yo también lo creo y lo ratifico. Yo siempre he dicho que la lucha contra el crimen organizado es una lucha que debe fundamentarse en la capacidad de inteligencia de nuestras agencias y sobre todo en un eje transversal de prevención que le dé participación a la ciudadanía. Y se supone que en los países centroamericanos que están haciendo estas mega inversiones en armamento, POU, el principal eje de política de esos gobiernos, y sobre todo el amparo de la SICA, se suponía que era el combate a la pobreza, de repente han cambiado por un armamentismo le han dado un giro para luchar contra los pobres, con la miseria y con los problemas sociales y de delincuencia que genera precisamente la existencia de tanta gente pobre. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, Wendy, lo que sucede está, y eso está demostrado, que a los gobiernos latinoamericanos les resulta más atractivo asumir visiones militaristas sobre la lucha del crimen organizado, porque esas visiones conllevan una fuerte inversión en defensa y muchas veces muchas ganancias y muchos pagos en lobbies para conseguir los financiamientos internacionales, y por consiguiente esto es auspiciado por las oligarquías tradicionales de todos nuestros países, que todos sabemos son grupos parásitos que viven de los desatinos y las visiones erráticas de nuestros gobernantes. Un tema también importante que no podemos dejar pasar por alto es el tema del Salvador. En El Salvador... Y después me trae a República Dominicana. Sí. Y para concluir, en El Salvador se han agotado muchos modelos de políticas sociales, pero lamentablemente las políticas sociales para tratar de frenar el auge del delito han sido políticas sociales instrumentalizadas por la clase política para tratar de que el recurso de esas políticas sociales no vaya destinado justamente a desarticular las raíces que le dan surgimiento a la criminalidad, sino para las maras, por ejemplo, que las maras son un fenómeno interesante. Un fenómeno interesante que es para otro programa. Sí. Yo estuve en El Salvador estudiando las maras, o sea, conozco bien ese mundo. Conocemos el fenómeno. Bueno, también. De las pandillas. De las pandillas. Entonces, eso es el peligro de
de politizar las políticas de combate o partidarizarlas, las políticas de combate y sobre todo de prevención del delito. Por otro lado, luego nos trasladamos a República Dominicana. ¿Qué panorama tenemos en República Dominicana? Queremos hacer cosas nuevas, pero resulta que queremos hacer cosas nuevas con los instrumentos viejos. Y muchas veces los actores del escenario de lo que son las instituciones que deben garantizar la política de la seguridad, sencillamente lo cambiamos de posiciones y pretendemos llegar a nuevos resultados. Y se reciclan entre un periodo de gobierno. Correcto, se reciclan. Incluso gente ya que está sentada en su casa vuelve y los reengancha. ¿Qué sucede con esto? Y yo soy en eso bastante crítico porque soy una de las personas que más ha enfrentado a los sectores que no quieren que se transforme el gobierno de la seguridad en República Dominicana. Y es que mientras los que deben de preservar el Estado de Derecho y las garantías a la ciudadanía, resulta, mientras ellos se debaten a quién le dan una cuota de poder para poder mantener el equilibrio y la gobernabilidad, esa gobernabilidad cómplice con esos sectores atrasados que no permiten que en República Dominicana se enrumbe por las decisiones correctas. Bueno, resulta que hoy en día tenemos una tasa de homicidios descendiendo, pero tenemos una actividad del crimen organizado penetrando. ¿Y sabes cuál es la conclusión de algunas observaciones que yo he hecho? Que el crimen organizado le está bajando la tasa de homicidios a las autoridades dominicanas. ¿Cómo así se ve ese fenómeno? Bueno, el crimen organizado está haciendo, lo que no hace el Estado, lo está haciendo el crimen organizado, está haciendo políticas sociales en los barrios. Ellos reparten dinero, sacan a los muchachos de los grupos violentos para tener su ejército de reserva. E incluso yo me enteré de que estaban comprando las armas ilegales que habían en los barrios. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, así como el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, el crimen organizado se abroga el tener el monopolio de la violencia criminal. ¿Qué plantea eso en materia de desafíos de políticas públicas? Bueno, para aterrizar, perdón, los 2 minutos que nos quedan. Sí, en materia de desafíos de políticas públicas, esto plantea primero que tenemos que abordar con sinceridad la situación que se nos está produciendo, hacer diagnósticos. No tenemos los suficientes diagnósticos. Las autoridades no se han dado cuenta que el fenómeno de la criminalidad se le ha transformado. Mientras se han estado haciendo esfuerzos inútiles y buscando consensos entre grupos que retardan la implementación de políticas modernas y eficientes, el crimen organizado ha ido haciendo su trabajo efectivamente y la sociedad está a la saga. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que es hora del momento de que nos sentemos todos. A los que no les gusta la sociedad civil, a los que no les gustan los que somos analistas particulares, nos van a tener que tolerar. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los diagnósticos sectoriales que hay en este país, objetivos, reales y honestos, están hechos a partir de instituciones de la sociedad civil. Entonces, es hora de que empecemos a hablar todo el idioma que debe hablar la sociedad. Y despolitizar el tema del narcotráfico. Y despolitizarlo y tratar de colocar, de estar haciendo tantos santos de cartón en altares que no se le pueden acercar las velas porque el altar se incendia, como digo yo. Todos estos mitos, todos estos fracasos, hay que empezar a decir y ser sincero, mire, fracasamos. Todo lo que han pasado por la DNCD, fracasaron. No hay articulación ni hay una sinergia institucional para poder implementar políticas públicas. Cada uno tiene un reino aparte. Aquí cada cual tiene una agenda, la Procuraduría tiene una, el Consejo Nacional de Drogas, si tiene agenda, que no sea repartirse el dinero de la captura de la droga, bueno, tiene otra, y la DNCD también tiene otra, y hay otros aspectos fundamentales también. No voy a hablar de eso, pero tiene que ver con la Constitución Dominicana. Vamos a tener que hablar para ampliar ese tema en otro programa. Señores, quisiera recordarles que para ver nuestros programas pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que es Observatorio 360. Gracias por su fiel sintonía y será hasta el próximo sábado.